Olá, seja muito bem-vindo ao Ministério Água Viva, sua igreja digital. Eu sou o pastor Darcio Y yo, Nilsa, e estamos acá para mais um. conociendo más la palabra de Dios para vivir mucho más y tener todas las promesas de Dios en nuestras vidas. Bienvenido a usted que está con nosotros, a usted que va a ver la grabación. Gloria a Dios por su vida. Y gracias a ustedes, nosotros estamos aquí juntos para oír la palabra de Dios. Y invitamos a todos a entrar en la página web de ministerioaguaviva.net. Ahí tienen todas las informaciones de quién nosotros somos, las redes sociales, los estudios y también películas, la tienda, por favor, si pueden también visitarlas y también las donaciones, gracias a Dios. Tenemos muchas personas también ayudando y gloria a Dios, hasta aquí estamos nosotros para compartir la palabra de Dios. Amém. Amém. Bueno, seguimos con el tema identidad cristiana. Ya hablamos de la fe en Jesucristo, ya hablamos de arrepentimiento, ya hablamos de una nueva vida en Cristo. Hablamos también del bautismo y hablamos de la lectura de la palabra de Dios, la lectura de la Biblia. Y hoy empezamos hablando de la oración. Vamos a hablar de la oración, que es una identidad cristiana que nosotros como cristianos debemos tener esto en plática. Y para este estudio invitamos a nuestro hermano Carlos Lemos. Ahí está. Carlos, sea bienvenido. Hermano, bienvenido, perdón, gracias hermanos, bienvenidos también y qué gusto poder compartir nuevamente con ustedes y wow, sí que hemos avanzado en cuanto a la identidad cristiana y hemos visto conceptos y cualidades que los cristianos tenemos o debemos tener. Debemos De tener, hecho, no de siempre. hecho tenemos porque de parte de Dios nos las ha dado ya. Lo que nos falta es desarrollarlas y comenzar a vivirlas eh, hoy nos toca compartir, hermanos, la oración, identidad cristiana, la oración. Creo que no podemos ser cristianos, hermanos, sin orar, sin tener, sin tener oración. Ahora, hay un concepto, hermano, o la palabra, la pregunta sería qué es la oración antes de entrar con esta pantalla que me has puesto. Y la definición más clara, hermano Darcio, hermanos, creo que todos la sabemos, es hablar con Dios, es tener comunicación con Dios. Ahora, este concepto es muy sencillo porque es más complejo de lo que parece. Eh, a veces creo que malentendemos lo que significa hablar con Dios y creo que deberíamos decir eh, hallarnos delante de Dios y escuchar a Dios. Creo que sería más claro porque ahora, un concepto más entendible creo que sería tener comunión íntima con Dios con el principal propósito de escuchar, de sentir la presencia de Dios. Es en sí la esencia de la oración, llevarnos a sentir la presencia de Dios, a escuchar la voz de Dios, no tanto a hablar nosotros, a decirle a Dios lo que nos pasa, porque creo que en el futuro lo vamos a ver y ya lo vimos anteriormente, la fe, lo que tiene, lo que significa la fe y si nosotros estamos orando, buscando a Dios, quiere decir que confiamos plenamente en Él y sabemos que Él eh, sabe lo que necesitamos antes de decirlo, dice la palabra de Dios. Ahora, a veces todo esto, tristemente, solo son palabras, hermano Darcio, porque eh, nos ponemos delante de Dios y lejos de ver lo que realmente significa la oración, lo que es el momento de la oración, el sublime, lo sagrado que es. Nos ponemos a darle a Dios una lista y a decirle lo que tiene que hacer en mi vida y cuándo lo tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Entonces, creo que allí muchos cristianos estamos fallando o están fallando. Digo, estamos para no dejarlos solos o no
que quedarme solo tampoco. Pero no sé qué pienses tú, hermano, de esto que pensamos de la oración así tan a la ligera, hablar con Dios. Creo que La es un verdad, concepto muy ligero, como de la palabra tuya, muy ligero. sí, la verdad, este concepto de oración no es hablar con Dios, pero en primer lugar, escuchar a Dios. Porque muchas veces nos ponemos a pedir las cosas a Dios y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Y cuando, mira, se podemos hacer una interpretación. Yo pienso que Dios se queda así. Sí, ¿qué más quiere? No, esto. Ah, sí, ¿qué más quiere? Esto. Ok, pero cuando Dios va a hablar, amén, me salgo. Y Dios se queda, mira, ¿cómo así? Pero Creo ahora, que la oración es una vía de dos manos que tenemos que escuchar y hablar. Hablar para conocer, escuchar para obedecer, ¿no? ahora, tú has dicho una palabra clave, hermano, una palabra clave. Y creo que si pusiéramos en práctica esta palabra, lo primero no ocurriría de parte de nosotros. Dijiste hablar y escuchar. Y creo que si pusiéramos en práctica lo segundo, escuchar, no hablaríamos, no hablaríamos. Y a lo que me refiero, no hablaríamos diciendo lo que yo siento, lo que yo pienso, mi necesidad, sino sería disfrutar ese momento, dejar que nuestro espíritu, que el espíritu de Dios en nosotros esté en comunión, en conexión directa con Dios. Y Pero yo siempre, usted habló de comunión. Te puedo afirmar con seguridad, si nosotros tuviéramos una comunión exacta con el Señor, nuestra lista de peticiones sería menor. Sería creo más, que no habría lista. porque mira, Señor, estoy pasando por eso, ¿ok? Está pasando por eso. Ay, Señor, líbrame. No, estoy pasando. Señor, esté conmigo. Así como David habló, ¿no? Aun que pase por el val de sombra de la muerte, yo sé que tú estás conmigo. Entonces, de verdad, si nosotros tuviéramos una comunión más profunda con este Dios, de verdad nuestra lista sería más pequeña. Nuestra lista podría no ser de oración, mas podría ser de intercesión, que es diferente, ¿verdad? Diferente, correcto. ¿No? Ahora, fíjate que hay un pasaje, hermano, que tienes tú, pero si quieres ponme la primera pantalla. Cuando hablamos de identidad cristiana, lo primero que debería venir a nuestra mente es la palabra oración. Por qué escribí esto? Eh, Creo que todos sabemos o entendemos que como cristianos tenemos que orar a Dios. Entonces, esto quiere decir que algo que nos tiene que identificar a todos como cristianos realmente es ser hombres y mujeres de oración, Sí. orar a Dios. Debe ser algo presente en nuestra vida. Por esto debe ser parte fundamental de la identidad cristiana, lo que identifica a un cristiano. Ahora, ¿ocurre esto en nuestra vida? Bueno, lo vamos a ver más adelante, pero eh, como ya dije, la mejor definición de lo que es oración sería hablar con Dios. Y como lo expliqué, es un concepto de verdad muy delgadito, muy finito, no tan profundo como es. Pero mira, veamos qué dice Crónicas, segunda de Crónicas, capítulo 7 versículo 14. Y se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados
y sanaré su tierra. Wow. ¿Qué nos habla este pasaje, hermanos, hermano? Lo primero que nos habla este pasaje es de la forma que debemos de acercarnos delante de Dios, es humillarnos delante de Dios. ¿Y qué significa humillarnos delante de Dios? Significa reconocer su grandeza, su poder, su gloria, su santidad. Humillarnos delante de Dios quiere decir postrarnos delante de Él por completo, pero también significa reconocer que necesitamos de Dios, que estamos en las manos de Dios, que Dios es todo para nosotros. Ahora, es difícil humillarnos a veces porque nos acercamos a orar a Dios de una manera muy altanera, hermano, se podría decir, con mucho orgullo, como diciendo, aquí estoy, Dios necesita más de mí que yo de Dios. Y con Y mucha cuando arrogancia, ¿verdad? era la palabra que estaba, arrogancia, con una arrogancia tremenda, vamos a orar, ok, vamos a orar porque yo conozco, porque yo estoy, porque yo sí sigo a Dios. Es equivocado esto, hermanos, es una forma incorrecta. La palabra de Dios dice en segunda de Crónicas 7:14 que tenemos que humillarnos. Ahora, cuando yo reconozco la grandeza, la gloria de Dios, antes de empezar a orar, en ese momento, la santidad de Dios, la pureza de Dios, la gloria de Dios, me hace pensar en que no soy digno, en que tengo que arrepentirme de mis pecados porque he pecado contra Dios y todos pecamos diariamente contra Dios. Entonces esto nos dice que tenemos que reconocer nuestros pecados, tenemos que hacer una autoexaminación antes de orar. Esto contiene la oración, esto es parte de la oración. Estamos viendo la oración en todo su contexto, no solamente en ponernos y hablar con Dios, es todo lo que hay alrededor. Y creo que es importante tener una actitud, si se permite la palabra, correcta para poder orar delante de Dios. Y entiéndase por actitud una, una humildad, un arrepentimiento, una santidad que nos permita acercarnos a Dios, porque este es el problema, hermano. Muchas veces oramos a Dios sin arrepentirnos, sin confesar nuestros pecados. Ahora, según en Crónicas, si no nos humillamos, si no nos arrepentimos, no vamos a poder ver el rostro de Dios. Dios no nos va a escuchar. Entonces, tenemos que entenderlo, porque la oración, aunque es hablar con Dios, sí, tú puedes hablar, pero eso no significa que Dios te va a escuchar. Cuando hay pecado en mi vida, en tu vida, hermano, la palabra de Dios es clara, tenemos que humillarnos, tenemos que arrepentirnos, tenemos que confesarlo. Y esto tenemos que tener mucho cuidado. ¿Se te recuerda cuando hablamos de la identidad cristiana de arrepentimiento? Nosotros dejamos muy claro que la verdad, cuando nosotros pecamos, nosotros estamos lejos de Dios. Separados de Dios. ¿Ok? Entonces, si estoy lejos, estoy separado, de verdad, ¿cómo Él puede escuchar? Si usted ve el contexto de Crónicas, si usted ve el capítulo 5, 6 y 7, todo usted va a ver que el pueblo aquí dice, si se humillare mi pueblo. Pueblo. El pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, los judíos, Israel. lo Israel, estaba lejos, no escuchaba la voz del Señor. Ellos seguían en pecado, seguían haciendo las cosas en contra de la ley de Dios.
Entonces, si usted ve todo el contexto, usted va a ver que Dios, mira, te voy a dar más una oportunidad. Es que esto que Dios hace con usted y conmigo, nos da más una oportunidad. Sale de arriba donde usted piensa que está y Y ve humilla. abajo, Sí, humíllate delante del humíllate, Señor. humíllate. Sí, humíllate delante del Señor, ¿no? Arrepiéndete de sus pecados. Mira, Ahora, cuando hacemos eso, de verdad, nuestra lista empieza a disminuir, porque de verdad es así que funciona, ¿no? ahora, ¿por qué quise traer este versículo, hermano? Pues porque cuando estaba estudiando, Dios trajo a mi mente de muchas veces cuando escucho a hermanos, a personas que dicen que ellos no escuchan la voz de Dios, que no conocen la voz de Dios, que Dios solamente habla a través de su palabra. Están equivocados, ciertamente, ya que eh, el Espíritu Santo, la palabra de Dios dice, ministra nuestro espíritu, lo enseña, lo guía, le revela la palabra de Dios. Entonces, tenemos que empezar a ser sensibles a la voz de Dios. Esto es lo que estaba pasando con el pueblo de Dios. Estaba siendo no sensibles a la voz de Dios y Dios les enviaba eh, a los hombres de Dios a profetizarles, a predicarles. Entonces, esto es lo que pasa muchas veces con los cristianos de hoy en día, que decimos o dicen, tenemos tiempo en la iglesia, estudio la palabra, pero oro a Dios y no escucho la voz de Dios. Hay Lo- algo. los cristianos que dicen que Dios habla por su palabra, quiero decir que ustedes están limitando a Dios como si Dios fuera por esto. Si usted conoce un poquitito de la palabra del Señor, usted va allá en Samuel y usted va a ver Dios hablando A de Samuel, Ciro. ¿Sabe qué es Ciro? Ciro fue un déspota, Ciro fue un tremendo pecador. ¿Y sabe cómo Dios habla con él? Mi hijo Ciro. O sea, si Dios usa el pecador para librar su pueblo, no va a usar el pecador para hablar con usted y conmigo. Dios Aún, no está limitado. sí, aún llegamos a relación de sabiduría y discernimiento que el Espíritu Santo nos da, ¿verdad? Entonces, ¿puede usar un impío? Sí, puede. Usa lo que quiera. Dios Él no está quiere hablar con limitado usted. o encerrado a una regla. Él, y él mismo lo dice, tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Yo voy a hacer lo que yo quiera hacer, porque soy Dios. ¿Me entiendes? Entonces, creo que ese es un pensamiento muy equivocado, pero mira lo que pasa, habíamos leído segunda de Crónicas, pero después de nosotros humillarnos, después de confesar nuestros pecados, después de volvernos de nuestros malos caminos, dice, entonces yo oiré. Hasta entonces. Entonces, hermanos, es muy importante que entendamos que la oración, para poder ser una oración, que esta era la palabra, para poder ser una oración, debemos de acercarnos humillados, arrepentidos, perdonados, confiados en que realmente vamos a ser gratos a la presencia de Dios, que realmente Dios me va a escuchar. Ahora, cuando yo me acerco de esta manera, hermano, como dijiste tú, es cuando mi lista se reduce. ¿Por qué? Porque me voy a dar cuenta que todo lo que necesito es Dios, que todo lo que necesito es Cristo y que con Él tengo más que suficiente y todo lo demás sale sobrando, decía Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, esto es lo que pasa. Dios nos escucha, Dios nos perdona y Dios
nos bendice. En el caso de este pasaje dice, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero Aquí, tenemos que entenderlo en un contexto personal. Ajá. aquí vemos una promesa, ¿verdad? Amén. Una promesa a quién, al pueblo de Israel, a todo el pueblo de Dios, aquellos que son hijos. Entonces, para ser hijo, yo tengo que entregar mi vida al Señor Jesús y obedecer sus mandamientos y obedecer su palabra. Y ahí yo voy a vivir esta promesa, Amén. ¿no? Ahora, fíjate, hermano, algo bien, bien interesante, que siguiendo estos pasos, como dije, realmente nos damos cuenta de quién es Dios. Realmente nos damos cuenta a quién estamos orando. Realmente nos damos cuenta, como ya lo dije, de la gloria de Dios, de la santidad de Dios. Entonces, la oración, hermanos, debe ser parte vital en la vida del creyente, pues es necesaria ¿para qué? Para adorar a Dios. ¿Qué pasa? Por qué digo que es necesaria para adorar a Dios? Porque cuando yo me doy cuenta de su poder, de su santidad, de su misericordia, de su gracia, de su fidelidad, y empiezo orando a Él, lo único que van a salir de mi boca, hermanos, son palabras de alabanza, de gratitud, palabras de amor, palabras de adoración a Dios. Pero para esto yo tengo que conocer a Dios. Para esto tengo que tener una comunión con Dios. Cuando estamos en comunión con Dios, más le conocemos. Y eso es un propósito muy importante de la oración, hermano, porque si hablamos de escuchar a Dios, de escuchar la voz de Dios, si hablamos que la oración es una vía de dos sentidos, pues cuando escuchamos a Dios, cuando entendemos, cuando nos revela su palabra, cuando nos revela su voluntad, cuando nos dice lo que tenemos que hacer, en ese momento estamos conociendo más a Dios, estamos en- acercándonos más a Dios. Y esto es maravilloso, pero esto solo se debe lograr a través de una vida de oración, de adoración a Dios. Todo esto debe contener la oración, adoración. Hay un pasaje, hermano, que tienes tú que es Jeremías, eh, capítulo 33, versículo 3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Wow. Pongamos atención a este versículo, hermano. Mira, dice, clama a mí y yo te responderé. Qué promesa, ¿no? Qué confirmación de Dios. Ahora, lo otro que dice, y te enseñaré cosas. Por esto te decía que cuando estamos hablando, orando a Dios y reconocemos lo que realmente es Dios, en ese momento creo que todos guardamos silencio para escuchar a Dios, para ver qué es lo que Dios nos va a mostrar, para ver qué es lo que Dios nos va a enseñar. Porque esto es lo que lo dice Jeremías. Dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que, hermano, el orar no es solamente adoración, sino es también una necesidad. Es también una comunión con Dios, pero también es una revelación de Dios. Es lo que encontramos en la oración. En este, Dios nos revela. de este Sí, versículo 33, versículo 3 de capítulo 33 de Jeremías, aquí Dios habla a Jeremías, le habla a usted y a mí.
clama a mí. Y él no está diciendo, yo voy a pensar si voy a atenderlo o no. No. Él clama a mí, ¿yo qué? Yo te Una, responderé. una confirmación. Ahora fíjate, la palabra dice clama. ¿Sí? Es grita, habla, ora, búscame Así es. con todas tus fuerzas. Es lo que estás diciendo con esta palabra. Con todas tus fuerzas. Entonces, es maravilloso cómo Dios nos da su promesa y cómo Dios nos dice que Él va a responder, que Él va a revelar. Entonces, hermanos, creo que deberíamos de entender, o conforme vamos entendiendo y conociendo a Dios, empezamos a ver la oración como una necesidad de orar. Y aquí es donde ocurre algo muy interesante, hermano, cuando vemos la oración como una necesidad. Ya no la estamos viendo como eh, a, a una obligación o como una última, ¿cómo se dice? Oportunidad o una última esperanza para resolver mis cosas. Ya lo estamos viendo como una necesidad que tengo yo en todo momento, en todo instante. Y en esa necesidad, o cuando la oración viene siendo una necesidad, se comienza a convertir en una forma de ¿qué? Una forma de vida, una forma de vivir. Ahora, veamos lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 y 18. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Wow. Esto es lo que ocurre, hermanos, cuando la oración es una necesidad en mí, algo que necesito hacerlo todo el tiempo. Primero dice el versículo 16, estad siempre gozosos. Fíjese lo que está diciendo, estad, es presente, orad, dad gracias. Está diciendo, ese debe ser el presente del creyente. Debe estar gozoso, debe estar orando, debe estar dando gracias a Dios en todo momento. Esa debe ser su forma de vivir. Por esto la oración debe ser una necesidad, una forma de vivir para el creyente. Ahora, orad sin cesar, específicamente el versículo 17. Creo que tú compartiste algo de esto, hermano Darcio, si lo quieres compartir un poquito, pero esto significa que tenemos que orar en todo momento, donde estemos, donde vayamos, eh, y esto es posible solamente en nuestro pensamiento, pero también podemos hacerlo a través de cantos, también podemos hacerlo a través de hablar con otras personas. Por esto debe ser una forma de vivir. Ahora, orar sin cesar, aunque en la Biblia tenemos versículos, y lo vamos a ver más adelante, de cómo debemos orar correctamente, pero esto no indica que no debemos o que debemos de dejar de orar, por lo contrario. En Mateo capítulo 6, lo vamos a ver después, allí habla de la forma de orar y dice que debemos de orar en secreto, pero eso no dice que no debemos de pensar en todo momento de estar orando a Dios. Que tenemos que estar, aunque esté el mundo de gente, estar esperando el momento a llegar a casa. Podemos hacerlo ahí. Orar sin cesar significa, si lo quieres ver de esta manera, Todo el tiempo. siempre. Como Todo. necesito respirar, así debo necesitar. ¿A dónde iba a Oración. llegar? Usted habló de la necesidad de orar. La necesidad de orar para el cristiano es como el aire que usted respira. Si usted puede
prender el aire por cuánto tiempo? ¿1 minuto? 2 minutos. Se está bien, bien, bien por 3 minutos, no más que esto. Ok, lo aire que usted respira, lo aire de lo cristiano es la oración. Por eso Pablo habla a la iglesia de Tesalónica que orad sin cesar, todo el tiempo. Pero, pastor, usted me va a decir, no puedo, estoy manejando, ¿cómo voy a orar? Mira, mucha gente se equivoca pensando que para orar yo tengo que cerrar mis ojos, ponerme de rodillas. No, este es su intimidad con Dios que usted va a tener en su casa, en el baño, en el cuarto, donde sea, mas tú con Dios. Imagínate usted, Carlos, manejando y va a orar y cierra sus ojos. ¿Está loco? No. Él sigue orando, pero manejando y ahí vamos, ¿verdad? O como estas personas, y lo vamos a ver más adelante, que les gusta clamar, gritar la oración para que los escuchen. Pues cuando no hay gente, ya no oran. ¿Me entiende? Entonces, tenemos Eso, que ser muy, eso nos vamos a ver o que Jesús habla de esto, ¿verdad? bueno, tenemos que ser muy claros y entender lo que dice la palabra de Dios. Y es que la oración debe ser una forma de vivir, una forma de vida, debe ser algo que el cristiano necesite. Ya no es algo eh, que estamos aprendiendo de Dios, sino es algo que tenemos que hacer, porque si no, nuestra vida espiritual, y esta es la palabra clave, nuestra vida espiritual se va apagando. Nuestra comunión, nuestra relación con Dios se va apagando. Y allí es donde dejamos de tener gozo, allí es donde dejamos de orar, y allí es donde dejamos de agradecer a Dios y empezamos a ver que todo lo que yo tengo, que todo lo que yo soy, es por mí y no es por Dios. Entonces, el punto 3, agradecer a Dios por todo es una forma de orar, una forma de adorar y una forma de vida que necesitamos. ¿Por qué digo una forma de vida que necesitamos? Porque primero tenemos que reconocer que todo lo que tenemos, todo lo que somos, es gracias a Dios. No es por mis fuerzas, no es por lo que yo soy. Ahora, volviendo un poquito atrás en cuanto al gozo, quisiera compartirles Santiago capítulo 1, versículo 2. Yo lo tengo, hermano, lo leo. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué hacemos cuando estamos en pruebas? Oramos a Dios, buscamos la presencia de Dios. Ahora, Santiago está mal, hermano, porque Pero primero nos enojamos, ¿verdad? Primero nos enojamos. Señor, ¿por qué conmigo? ahora, esto es lo maravilloso de Dios o de la palabra de Dios, hermano, porque nos ayuda a entender realmente lo que está diciendo Santiago. No es que nos vamos a estar gozando y lo que está diciendo Tesalonicenses, no es que estemos gozosos por la situación, por lo que estamos viviendo, no. Estamos gozosos porque estamos delante de la presencia de Dios, porque confiamos en Dios, porque dependemos de Dios, porque sabemos que pase lo que pase en mi vida, Dios está en control. Y no estoy solo. Y no, entonces, esto es lo que quiere decir Primera de Tesalonicenses, esto es lo que quiere decir Santiago capítulo 1, versículo 2. Dice, espérate, tienes que estar gozoso siempre, alegre, contento, feliz, no por lo que estás viviendo, sino por lo que está aconteciendo y lo que va a acontecer en tu vida a través de ese sufrimiento, a través de esa prueba. ¿Qué es lo que va a pasar? Que Dios se va a manifestar, que Dios va a hablar a nosotros,
que Dios nos va a ayudar. La verdad, Esto es maravilloso. sí, muchos cristianos piensan que cuando están pasando por un problema, tienen que hablar con todo el mundo. Ay, mira cómo estoy malito, no sé qué. La verdad, usted tiene que entender que lo único que tiene que hablar es con Dios. Ahora, usted puede tener una o dos personas que llamamos de Intercesores. intercesores, no, compañeros de lucha. Son personas que están más cercanas a usted, personas que usted cree que está firmado en la palabra. Entonces usted va a compartir con ella, decir, mira, estoy pasando por esto, se puede orar por mí, así. Correcto. Yo no tengo que decir, ay, pobrecito de mí, ay, ore por mí. No, no, no. Porque la verdad, hermanos, cuando usted ora al Señor, tu oración tiene poder delante del Señor. Amén. No necesita que yo ore por usted, puede orar. Aquí tenemos una relación de muchas peticiones de oración y oramos todos los días. Eso llamamos de intercesión, porque aquí no tiene ninguna petición de nosotros, ¿verdad, Ni? Ninguna. Entonces, tenemos que entender que Dios nos escucha. No necesito llamar a Carlos, "Oh, Carlos, estoy malito, por favor". No, no, yo voy a orar y el Señor va a mover lo que sea. Y muchas veces tengo corrido con nosotros, de personas nos llaman, mira, ¿usted está bien? No, no estoy bien. ¿Qué pasó? No, pasó esto. Ah, yo sentí, sí, el Espíritu Santo levanta a las personas para que nosotros no nos quedamos solitos o no nos quedamos abandonados. No, el Señor nos cuida. Esto es algo bien importante, hermano, porque cuando nosotros mostramos esa actitud, cuando estamos atravesando momentos difíciles y nos postramos delante de Dios a orar y oramos a Dios donde quiera que estemos, eh, esto habla de que nosotros realmente sabemos que estamos delante de la presencia de Dios en todo tiempo. Mira lo que dice, lo tengo yo, hermano, Salmo 139, versículos 7 y 8. Ay, Dios. Salmos, Estamos 139, me encanta. dice el versículo 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Sí. Esta es la grandeza de Dios. Y por esto, hermanos, volviendo a 1 Tesalonicenses, versículo 17, orad sin cesar. ¿Por qué debemos orar sin cesar? ¿Quieres algo más claro? Porque la presencia de Dios está donde quiera que tú vayas. ¿Qué necesitas para orar? La presencia de Dios, ahí está donde tú vas. No puede haber un lugar en el mundo donde tú te ocultes de la omnisciencia, de la omnipresencia de Dios. Él lo sabe todo. No hay nada que podamos ocultar. Él está presente en todo. No hay donde podamos ocultarnos. Entonces, ¿podemos orar cuando vamos a la iglesia? Sí. ¿Podemos orar cuando estamos en casa? Sí. ¿Podemos orar cuando estoy trabajando? Sí. ¿Cuando estoy manejando? En todo tiempo. Todo el tiempo, así es. ¿Por qué? No porque seas bueno para orar, porque allí está la presencia de Dios. Lo que dice el Salmo 139. A donde quiera que vayamos, imagínate la parte donde dice, y si fuere al Seol, si me muriere, ahí estás tú, Señor, también. Entonces, No tiene salida, ¿verdad? no hay salida, no hay salida, entonces tenemos que entender esto muy bien y tenemos que vivirlo mejor, creo. Ahora, la siguiente parte es, ¿cómo debemos de orar? Porque ya vimos qué es la oración,
Ya vimos que la oración es adoración, que necesito tener comunión con Dios, que la presencia de Dios está en todo momento, que debo orar a Dios, pero ¿cómo debo orar? Ya escuchamos la actitud de cómo me debo presentar delante de Dios, debo de humillarme, debo de pedir perdón, debo de buscar su presencia. Hablamos de las promesas de Dios cuando oramos, pero ¿cómo debemos de orar? Y esta es una pregunta interesante, hermano, porque cuanto más vamos conociendo a Dios, eh, menos vamos hablando, más callados nos vamos quedando. Ahora, muchas veces nos engañamos y pareciera que estamos conociendo más a Dios, pero nuestra oración dice todo lo contrario. Como lo hablábamos al principio, da una lista a Dios de mis necesidades, en vez de poner delante de Dios una lista de los atributos de Dios, de lo que es Dios. Entonces, no nos contradecimos, lo que pasa es que nos equivocamos, pensando que como yo ya conozco mucho de Dios, que como ya tengo eh, más tiempo en la iglesia, como ya conozco más la palabra de Dios, pues ya sé orar bien y no necesito un modelo, no necesito una forma. Pero ¿qué te parece, hermano, si antes de buscar cómo debemos de orar, vemos cómo no debo orar? Y ahí va. Que esto creo que me pareció interesantísimo. ¿Por qué? Porque después, hermanos, vamos a aprender directamente, y mira, hermano Darcio, hermanos, directamente de la boca de nuestro Señor Jesucristo, cómo debemos de orar. Y esto es maravilloso, no va a ser de lo que Darcio dice, de lo que Carlos, son las palabras precisas de nuestro Señor Jesucristo, pero esto es para saber cómo orar. Pero vamos, ¿qué les parece si vemos antes cómo no debo orar? Porque esto es interesante. Ahora, para entender o para poder ver cómo no debo orar, ¿qué les parece si vemos el capítulo 6 de Mateo, versículo 5? Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie de las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Wow. Estas palabras son de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, y mira lo que piensa Él de esas personas que se ponen a clamar a gran voz. Ahora, no es tanto el hablar, no es tanto el orar en público, el gritar, la oración. Aquí, hermanos, es la actitud de estos hombres, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de la calle. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de esto? Es para ser vistos por los hombres. Entonces nosotros no debemos orar de esa manera, hermanos. Nosotros no tenemos que orar para impresionar a los demás. No tenemos que orar ni siquiera para impresionar a Dios. No. Esta es una manera equivocada de orar, dice nuestro Señor Jesucristo. Y es una manera de verdad horrible, porque lejos de mostrarnos como cristianos, como hijos de Dios, eh, nos muestra como hombres llenos de vanidad, llenos de orgullo, como hombres que les gusta la adulación, que les gusta eh, que los demás reconozcan, digan, ay, qué hermoso ora el hermano Darcio, mira qué bonito ora el hermano Darcio, qué bien está. Y el hermano Darcio más ora, el hermano Carlos más ora. Esto está equivocado.
No tenemos que orar para impresionar a los demás. Ahora mira qué es lo que dice el verso 7, hermano, del mismo capítulo. Mateo capítulo 6, verso 7. Y les dijo, cuando oréis, no, perdón, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Cómo no debemos orar? Bueno, está claro. No sé, o no quisiera ni siquiera decir que necesita aclararse este versículo, pero dice, no uséis vanas repeticiones. No estemos repitiendo lo mismo, cosas que no sirven, que no tienen sentido, pensando que Dios nos va a escuchar por esto, pensando que estamos agradando a Dios. La actitud. No debemos impresionar a Dios. Él sabe todas las palabras que salen del corazón. Son palabras vacías y vanas que no significan nada para Dios, aun cuando a nuestros oídos se escuchen hermosas. Wow. Y la verdad, hermanos, es que el orgullo, la vanidad eh, de mucha gente a veces lo lleva a tener esa actitud delante de Dios. Y esto no es reconocer la gloria, la magnificencia de Dios, el poder de Dios. Entonces prácticamente decirle a Dios, ¿sabes qué? Acá estoy yo y yo sé más que tú, sé más que todos. Entonces no debemos de orar de esas formas. Debemos de dejarlo que las palabras salgan de nuestro corazón. Ahora, hay un versículo que no lo tengo, hermano, quizás te recuerdas tú, pero la palabra de Dios dice cómo debemos de orar. Si no lo sabemos, el Espíritu intercede. Romanos, 8, Romanos 12:2, ¿no? No. no, creo que 8. 8:26. Romanos 8:26. El Espíritu de Dios intercede. Lo tenía acá, este pasaje. Veamos qué dice, pero habla acerca de que si no sabemos qué decir o cómo pedir, el Espíritu Santo, el versículo 26, Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué habemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así es que, hermano, mira, no hagamos lo que está haciendo estas personas que se describen en el capítulo 6, versículos 5 y 7 de 8 8 a de 10, Mateo, sí, 8 a de 10. Mateo, sino pongamos atención lo que está diciendo Romanos 12, perdón, 8:26. Romanos 8:26, lo tengo con el 12. Romanos 8:26. Dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros de cómo debemos de pedir, cómo debemos de orar a Dios. Entonces, hermano, tú no te debes preocupar tanto en qué le vas a decir a Dios. Te debes preocupar más en adorar a Dios, en admirar a Dios, en gozarte delante de la presencia de Dios, en disfrutar esa comunión y esa relación que estás teniendo con Dios en ese momento. Ahora, los versículos 8, 9 y 10 de Mateo, hermano. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Antes que vosotros le pidáis, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así como en la tierra. El versículo 8, hermanos, dice, no os hagáis
después semejantes a ellos. No nos limitemos, no tratemos de hacer lo que otros hacen. Hagamos lo que Dios quiere que hagamos, oremos como Dios quiere que oremos. No como escuchamos a otros, no porque escuchamos a alguien decir palabras que me impresionan. Esto va a impresionar a Dios. No porque escucho a alguien repetir cosas, esto va a agradar a Dios. Ahora, cuando nos acerquemos a orar, hermano, de acuerdo al versículo 8, debemos acercarnos confiados, sabiendo que Dios ya sabe lo que necesito, ya sabe lo que pasa en mi vida, que Él está en control de mi vida. Solamente tengo que tener fe, esperar. Entonces, todo lo demás, al final de cuentas, son palabras que no van a impresionar a Dios. Si Dios ya sabe lo que necesitas antes de que lo pidamos, imagínate, a lo mejor el hermano Darcio no lo sabe y quiero compartir con él y le hablo para que él sepa lo que necesito. A lo mejor la hermana Nilsa no sabe, pero hablo con ella para que sepa lo que necesito. Pero yo tengo que estar muy seguro cuando me acerco a la oración de que Dios ya sabe y Dios va a responder. Lo que tengo que orar a Dios es para poder aceptar su voluntad. Y esto, hermanos, es lo que vamos a ver la semana que entra. Vamos a ver cómo se debe orar a Dios. Y lo vemos a partir del versículo 9 del mismo capítulo 6. Pero esto lo vamos a ver la siguiente semana, hermano Darcio, si me permites, para continuar con la siguiente parte de cómo debemos de orar. Y a la misma vez hablar de qué es lo que contiene una oración que agrada a Dios, una oración que glorifica a Dios. Y también una oración que nos ayuda a esperar en Dios, que nos da confianza en Dios. Entonces, hermanos, les invitamos la semana que entra, hermano Darcio, no sé si tienes algo más que comentar antes de... Quería decir una cosa. Esta semana una persona nos procuró y ha dicho, mira, Dios no sabe de todas las cosas. Sí, lo sabe. Entonces, ¿por qué tengo que orar? Y esto va a ser importante, fíjate, porque acabamos de hablar de intimidad con Dios, de conocer a Dios, de confiar en Dios. ¿Cómo puedes tú confiar en alguien? ¿Cómo puedes tú saber que alguien ya sabe todo lo que tú necesitas si tú no lo conoces? ¿Cómo hemos conocido nosotros, hermano? Es a través de hablar, a través de convivir. Y Es exactamente con Dios igual. Igual, igual. Cuando yo hablo que necesito algo, te llamo. Tú no eres Dios, te tengo que hablar, hermano, necesito esto. Pero a Dios no, porque si creemos que Dios es omnipresente, omnisciente, omnipotente, estamos diciendo que Dios sabe todo de mí. Y lo vimos en el Salmos 139. Ahora, lo vemos acá en Mateo, Él ya sabe todo. Pero tenemos que orar. Pero no es Pero por Dios, tenemos es que... por nosotros, porque Sí. nosotros necesitamos. ¿Se te Por eso recuerda? dije, la oración tiene que ser una necesidad, una forma de vivir. ¿Se te recuerda cuando nosotros hicimos los estudios sobre los milagros de Jesús? Mira, tenía ciegos, tenía paralíticos, tenía leprosos, tenía de todo, ¿verdad? De todo. ¿Y o qué Jesús decía? ¿O qué quiere que te haga? Era. ¿Usted cree que Jesús no sabía que el hombre era paralítico, que era un leproso, que era un Que ciego? tenías, Por eso tenemos que orar.
para decir a Dios, Dios, mira, yo sé que tú conoces mi vida, pero mira, esto te pido. Y de verdad, la próxima semana vamos a ver en la parte 2 algo más de oración, ¿verdad? Y más, creo que más interesante y más formada la oración como debe de ser. Amén. Pero por esto quise yo traer esto de cómo no debemos de orar, porque la verdad, la forma en que nos acercamos a Dios a la hora de orar es muy importante. Mi actitud, mi reverencia, mi corazón, eso es lo que ve Dios. No lo que dices tú, lo que digo yo, eso no impresiona a Dios. No lo que tú necesitas o yo necesito, eso ya lo sabe Dios. Yo a veces pienso y cuando estoy y de hecho es bíblico, cuando estoy tan apurado, tan afanado, y a veces pienso y recuerdo, oh, Dios quiere que me detenga un momento, respira, respira, espérate, tranquilo, tranquilo. El mundo no se va a Cálmate, terminar. muchachito. Cálmate, cálmate. Pero bueno, hermanos, la próxima semana acompáñenos, estaremos viendo en parte esta oración tan especial y tan hermosa que es el Padre Nuestro, que es un ejemplo, pero un ejemplo que contiene adoración, alabanza, reverencia, obediencia, Una tantas oración, cosas una oración completa, ¿verdad? completa. Así. Hermanos, Dios me les bendiga, hermano Darcy. Bendiciones. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. Gracias a usted que está con nosotros aquí. Y recordamos a usted que domingo vamos a tener Servicio de adoración en familia. servicio de adoración en familia. E invitamos que usted esté con nosotros. Sí, la iglesia digital es lo Ministerio Agua Viva. Venga con nosotros. Tenga una semana bendecida, un final de semana lleno de la fuerza, de la unción y de poder del nombre de Jesús. Y nos vemos el próximo viernes, la segunda parte de oración. Que Dios te bendiga. Bendiciones. ¿Dónde está? Ahí cerrar. Aquí. Ahí cerrar reunión. No. No, No. no sé. Oh, no me